Estamos en una época en la que todos notamos que hay un cambio de estilo. Siempre hay cambios de estilo, pero tal vez ahora que llega el sol, después de una primavera más bien casi invernal, con tanta lluvia, tanto tiempo desapacible, llega el sol, llega el buen tiempo y enseguida sacamos la ropa, prácticamente ya de verano directamente, no hemos usado ni la de primavera, y ya se puede ver hoy, ya más manga corta, más vestidos, y es un cambio que sucede de manera natural. Normalmente debería haber 4 cambios, ¿verdad? Pero en León hay 2. La ropa de invierno y la ropa de verano. Pasamos directamente de una estación a otra. Estos cambios de estilo se pueden ver en otras áreas de la vida, en la decoración, tan cambiante. Cuando llega la época de Navidad, adornamos nuestras casas de manera distinta que el resto del año. O también podemos verlo en cómo cambian las modas de los diseños de los coches. Como hace unos años tal vez eran más cuadrados, de unas trazas más rectas, y hoy en día se busca líneas más aerodinámicas y con toques más curvos. Y eso es cambiante, totalmente cambiante. Y son cambios de estilo superficiales. Realmente no es importante esos cambios de estilo. Sin embargo, hay un cambio de estilo fundamental y que perdura, y es la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Un nuevo estilo de vida que va directamente relacionado con aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que son nuevas criaturas, aquellos que son verdaderamente hijos de Dios. Y este cambio no es superficial, no es temporal, no es solo para una época o para una estación, sino que es para toda la vida, y es un cambio radical y verdadero. Y en esta mañana vamos a comenzar una serie de mensajes que vamos a titular Un nuevo estilo de vida. Y vamos a estar durante estos meses de verano viendo el pasaje de Efesios capítulo 4, versículos 25 al 32, y retomaremos el Evangelio de Marcos en septiembre para ya concluirlo a lo largo del próximo curso académico. Y en este pasaje de Efesios 4, 25 al 32, vamos a ver por qué se caracteriza, cómo se manifiesta el nuevo estilo de vida de aquel que está en Cristo. Y concretamente en esta mañana vamos a empezar por la primera manifestación de este nuevo estilo de vida, que es que pasamos de mentir a hablar la verdad. Pasamos de mentir a hablar la verdad, o podríamos decir que ahora la verdad la tenemos por nuestra bandera, por nuestra enseña, por aquello que nos caracteriza como hijos de Dios. Vamos a centrarnos esta mañana concretamente en Efesios capítulo 4, versículo 25. Vamos a leerlo juntos, donde vamos a ver cómo pasamos de mentir a hablar la verdad como parte de este nuevo estilo de vida. Efesios 4, 25 dice así: Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Vemos que la primera manifestación de la nueva vida en Cristo, de este nuevo estilo de vida, es que pasamos de mentir a hablar la verdad. Y este versículo se encuentra en un contexto. Este contexto lo vemos el inmediato en los versículos precedentes, los versículos 17 al 24. Y lo vemos también que en el principio del versículo 25 no comienza de la nada, sino que comienza diciendo por tanto, una consecuencia lógica de lo que ha venido diciendo en los versículos anteriores. Ese por tanto marca una transición, una inferencia. Se podría decir por esta razón, por esta causa. Introduce la aplicación práctica de lo expuesto en los versículos precedentes anteriormente. Va a pasar de lo general a lo concreto. Y marca la transición de exponer verdades con gran peso teológico en los versículos 17 al 24 a esa teología aplicada a situaciones concretas. Ese, por tanto, une
los dos párrafos. Une el párrafo del 17 al 24 con el párrafo del 25 al 32. Y no solo la consecuencia lógica de lo que ha dicho en los versículos anteriores, que ahora estamos en Cristo, se ve reflejado en el versículo 25, sino que la consecuencia lógica se ve reflejada hasta el versículo 32. Son manifestaciones de un nuevo estilo de vida, manifestaciones de un cambio radical que solo Cristo puede hacer en la vida de una persona. ¿Cómo ha sido ese nuevo estilo de vida? ¿Cómo ha sido ese cambio radical del que surgen estas manifestaciones? A modo de resumen breve, en los versículos 17 al 24 nos muestra quiénes éramos antes del cambio, quiénes éramos antes de Cristo. Y lo resume de tres maneras. Éramos personas con una mente superficial. Éramos individuos ciegos espirituales. Y en tercer lugar, gente que vivía sin ningún tipo de sensibilidad moral. Personas con mente superficial antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Nos dice en los versículos anteriores, versículo 17, que andábamos en la vanidad de la mente. Es decir, vivíamos nuestras vidas apartados de Dios, sin pensar en Él, sin importarnos lo que Él tenía que decir, ni lo que la Biblia afirma. Nos apoyábamos en nuestros propios criterios, nuestro propio entendimiento, nuestras propias decisiones, nuestra propia sabiduría o de aquellos alrededor nuestro también, y finalmente, en base a esta mente superficial, hacíamos lo que nos daba la real gana. El resultado era una vida vana, fútil, sin sentido, vacía, sin satisfacción. Capitanes que llevaban su barco en la dirección inadecuada. Es como si cualquiera de nosotros pensásemos que porque somos capaces de tomar un timón, podemos subirnos a un barco, navegar por las aguas de un mar en medio de la nada y llevarlo a buen puerto. Sí, puedes mover el timón y puedes dar dirección, pero no vas a dar la dirección adecuada porque no estás capacitado para hacerlo. Así es toda persona sin Cristo. Tiene una mente superficial, vana, que no le lleva a ningún sitio. Además, no solo tiene la mente superficial y vana, sino que además éramos ciegos espirituales. Versículo 18. Teníamos el corazón endurecido, vivíamos entenebrecidos en nuestro entendimiento. Íbamos dando palos de ciegos sin ningún tipo de sensibilidad ni interés a las cosas espirituales. Sí, puede ser que se entendiese intelectualmente el mensaje de salvación, pero como dice 1 Corintios 1:18 era locura. Y como afirma Romanos 3:10, no buscábamos a Dios porque no hay quien busque a Dios. Consecuentemente estábamos excluidos de la vida de Dios. De la vida de Dios presente, sin disfrutar con la relación con Dios, nuestro Creador, y también excluidos de la vida con Dios futura, al estar condenados a pasar la eternidad lejos de Dios. ¿Qué situación más triste? Mente superficial, ciegos espirituales, pero además añade algo más, versículo 19, sin ningún tipo de sensibilidad moral. Cometíamos toda clase de impurezas por nuestro propio bien, nuestro propio beneficio, lo hacíamos sujetos a nuestros deseos irrefrenables y teníamos la conciencia supuestamente tranquila porque estaba cauterizada y no sentíamos vergüenza por desobedecer a Dios. Pero se produce un gran cambio. Un cambio que solo Dios puede hacer en el corazón de una persona. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, en el momento de la salvación, algo que solo Dios puede hacer, transforma el corazón. Y ese corazón nuevo se manifiesta en que ahora adquirimos un nuevo conocimiento de Cristo. Versículo 20. No solo intelectual, sino personal. Cristo como el que da sentido a nuestras vidas. Cristo como el Salvador de nuestras almas. Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y ahora pasamos a tener un nuevo pasado. Versículo 22. La vieja naturaleza ha quedado atrás. Dios nos ha despojado de ella.
y ya no guía nuestra vida esos deseos engañosos que no conducen a nada sino al pecado, sino la verdad de Dios guía nuestros pasos. Y por lo tanto, versículo 23, tenemos una nueva mentalidad. Fijémonos, seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Esto solo es posible si estás en Cristo. Piensas distinto y eres renovado por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios que habita en ti. Tu pensamiento ahora está informado por la Biblia y buscamos renovarlo día a día para no caer en las corrientes contemporáneas que van en contra de lo que Dios dice. Y buscamos estar en la palabra para no ser arrastrados por nuestros pensamientos que no son conforme a la voluntad de Dios. Antes de Cristo hay una foto. Después de Cristo hay una foto distinta. Esto es como el antes y después, cuando alguien trata de vender un producto contra la calvicie y te ponen antes, después, la mayor parte de las veces fotomontajes. O tal vez cuando ahora llega la operación que llaman bikini y te ponen antes, después. Parecen dos personas distintas, ¿verdad? Y uno piensa, ¿realmente eso va a funcionar? Por supuesto que no funciona, lo único que quiere es venderte un producto hasta el año siguiente que inventan otro y mientras tanto todos seguimos igual antes que después, o incluso peor de año en año, ¿no es así? Esto es distinto, Dios está haciendo un cambio real. Hay una foto antes, nuestra mente superficial, ciegos espirituales, sin sensibilidad moral, y hay una foto después, un nuevo conocimiento de Cristo, una nueva mentalidad, una nueva vida en Cristo, con un nuevo pasado, que da lugar a un nuevo estilo de vida. Como dice el versículo 24, os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Somos nuevos hombres, nuevas criaturas, pero hay que revestirse y vestirse de ese nuevo hombre y vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que tenemos. Si no es así, una de estas dos cuestiones está pasando en la vida de la persona. O bien nunca ha nacido de nuevo realmente, aunque es una persona religiosa que afirma intelectualmente las verdades de la Escritura, o bien tal vez ha nacido de nuevo, pero está en una época de desobediencia, de rebeldía. Y tenemos que ser recordados, no podemos vivir igual que antes de Cristo. Ahora es una nueva vida en Cristo que se tiene que manifestar en la práctica también, con la ayuda del Señor, sí, en su fortaleza, por supuesto. También, aún en ocasiones caemos y hemos de arrepentirnos, pero el proceso no es estancarse y decir, bueno, voy a seguir viviendo igual. No, queremos ser agradables a Dios y Él nos capacita para crecer en la santificación progresiva en semejanza a nuestro Señor y Salvador, según renovamos nuestra mente por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios que opera en nosotros. Vaya cambio radical. Es un nuevo estilo de vida. Hay un antes y un después. Y a continuación, ese por tanto nos introduce a la primera manifestación de ese nuevo estilo de vida. Pasamos de mentir a hablar la verdad. Pasamos de caracterizarnos por engañar a caracterizarnos por ser honestos. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo sucede esto? Es un proceso con dos fases sencillas. Dos fases sencillas. La primera de ellas la encontramos al principio del versículo 25 y es: abandona el hábito de mentir. Abandona el hábito de mentir. Versículo 25 afirma: por tanto, dejando a un lado la falsedad. En un estilo que se repite a lo largo de la sección de estos versículos, Pablo, movido por el Espíritu, primero expone la prohibición, dejando a un lado la falsedad. A continuación, en la segunda parte del versículo 25, va a dar el mandamiento positivo, hablar la verdad. Y posteriormente va a explicar la razón por la que debemos hablar la verdad.
Pero empezamos con la primera fase. La primera de ellas es: abandona el hábito de mentir. Es una prohibición. Fijémonos el texto que dice: dejando a un lado la falsedad. De hecho, ese verbo ya lo utilizó en el 4:22, cuando en el 4:22 se traduce como despojarse. Aquí se traduce como dejar a un lado. Significa realmente apartar, almacenar. Cuando habla de vestimenta es quitársela y guardarla en el armario para no volver a ponérsela. En este contexto significa quitar algo, dejándolo a un lado, con la necesidad de sustituirlo con otra cosa. No es solo que lo dejas a un lado, sino que algo tiene que tomar su lugar. En este caso hemos de dejar a un lado la falsedad. Y la manera en la que lo dice es un imperativo. En realidad en el original es un participio, pero con fuerza imperativa. Y la manera en la que lo expresa es que ya ha sucedido. Ya ha sucedido. Si eres una nueva criatura en Cristo, ya ha sucedido. Y entonces esta es una manifestación que tiene que estar pasando en tu vida. Pero a la vez no es algo que ha sucedido y ya no tengo que hacer nada más, sino es algo en lo que tienes que ahondar, profundizar, crecer en abandonar la falsedad. Es un proceso continuo. De hecho dice, dejando a un lado ¿qué? La falsedad. La palabra que utiliza aquí se puede traducir como falsedad o mentira. Se utiliza en diversas ocasiones en el Nuevo Testamento, en 10 ocasiones concretamente. Y las más llamativas son estas. Juan 8:44 utiliza esta misma palabra para describir al diablo como el padre de mentiras, con una naturaleza falsa, engañosa. O 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 11 describe al anticristo como un milagrero falso que engañará al mundo. O Apocalipsis 21, 27 y 22, 15, que concluye que nadie que se caracteriza por mentir, que es un mentiroso, entrará en el reino de los cielos. Todo esto es una muestra clara que la mentira no es parte de la nueva vida en Cristo. Aquel que se sigue caracterizando por mentir en su vida, que no le importa mentir, y que como su modo de vida está en la falsedad y el engaño, sea de la manera que sea, está manifestando que no ha nacido de nuevo. Porque la palabra lo dice. Apocalipsis 21, 27 y 22, 15. Pero además que la palabra dice que aquel que es falso, aquel que es mentiroso, que se caracteriza por el engaño, es Satanás mismo y es el anticristo. En esa categoría están los mentirosos y los engañadores. En realidad, antes de Cristo, todos estábamos en esa categoría. Éramos lo mismo que los demás, ¿no es así? Efesios 2. Pero ahora en Cristo ha habido un cambio radical. Y es por la obra de Cristo, no porque nosotros seamos mejores. Es por la enseñanza de la palabra de Dios, es por el poder del Espíritu que habita en nosotros, que nos da nuevos deseos y deseamos hablar la verdad y dejar a un lado la falsedad. Desgraciadamente, la falsedad, la mentira, el engaño es el pan nuestro de cada día en nuestra sociedad y nadie está excluido de ello. Es como aquel panadero que sospechaba del granjero y sospechaba que le suministraba la mantequilla en las proporciones no adecuadas, que le estaba engañando. Así que su sospecha se confirmó después de varios días pesando la mantequilla que le suministraba y vio que le estaba dando menos de lo acordado. Así que inmediatamente lo denunció y fueron al juicio. El día del juicio, el granjero explicó que no tenía básculas, no tenía pesas para poder medir la cantidad de mantequilla con precisión, lo cual parecía una excusa, pero a continuación dijo: siempre usaba como medida el kilo de pan que me suministraba el panadero. Los dos estaban mintiendo. El panadero no le daba un kilo de pan y el granjero utilizaba ese pan para medir la mantequilla que le daba. Este es el mundo en el que vivimos.
no es si engañan o si mienten, sino cuánto engañan y cuánto mienten para no ser atrapados. Lo estamos viendo en estos días. La sociedad se lleva las manos a la cabeza hipócritamente diciendo, fíjate, tal persona que defraudó Hacienda, o tal otro que se benefició de contratos por la posición que tenía, o la familia a la que pertenecía. Y creo que si estáis un poco al día viviendo en este mundo, sabéis a quién nos estamos refiriendo. Y la gente dice, ¡qué sinvergüenza! ¡Hay que ver! ¡Qué engaño! ¡Qué mentiroso! Y así es. Pero si nos paramos y vemos, realmente son como el granjero y el panadero. Están haciendo lo mismo en distintos ámbitos, tal vez a menor escala. Tal vez no les han pillado, o tal vez es un hábito de vida que tienen justificado en su propio entendimiento, que está entenebrecido. Pero esa es la realidad. Aquel que no está en Cristo se caracteriza por el engaño, por la mentira, y es el pan nuestro de cada día. Tristemente. Y la gente lo justifica. Porque no tienen a Cristo y no nos hemos de sorprender. Necesitan a Cristo, no necesitan un baño de moralidad superficial y convencerles de que tienen que dejar de engañar, de mentir, de defraudar. Porque eso no va a hacer ningún cambio realmente. A veces los cristianos mal representamos el Evangelio y hacemos cruzadas morales, legalistas, superficiales, y hemos de entender que lo que tiene que cambiar primero es el corazón, y si cambia el corazón, entonces se va a empezar a ver la manifestación de ese corazón transformado, y el único que puede cambiar ese corazón es Cristo. Así que apúntales a Cristo, apúntales al Evangelio, usa tal vez el pecado en su vida para mostrarle que tiene que venir a Cristo arrepentido y recibir el perdón y comenzar una nueva vida en Él. Pero no trates de hacerle una mejor persona, porque ni tú ni él va a ser capaz. Ninguno de nosotros somos capaces. Ahora, como creyentes, no hemos de justificar la falsedad ni la mentira. A veces porque vivimos en esta sociedad y culturalmente algo es aceptable, todos lo hacemos. Y nos justificamos, bueno, todos lo hacen, todos mienten, todos engañan, todos defraudan, todos entran tarde y salen pronto del trabajo, todos, etcétera, etcétera, etcétera. No, nuestro estándar es distinto. Ahora estamos en Cristo. Y en Él no hay falsedad. Concretamente, ¿qué nombres y apellidos de la falsedad debemos dejar a un lado? En primer lugar, el engaño puro y duro. La mentira pura y dura. Aquello que es la antítesis de la verdad, aunque tenga apariencia de verdad. La mentira. Preguntas directas. ¿Hiciste los deberes? ¿Es un sí o un no? Si los hiciste, la verdad es sí. Si no los hiciste, la verdad es no. Cualquier otra cosa es engaño y es falsedad. Todo lo entendemos, ¿verdad? Pero esas mismas preguntas directas se aplican a nosotros, no solo a los niños cuando hacen deberes. ¿Pretendemos a veces engañar a alguien para sacar un beneficio? La falsedad directa, el engaño puro y duro, no es difícil de discernir y de ver. Pero no es solo la única manifestación de la falsedad. También la falsedad toma la forma de la exageración. La exageración. Añadir algo de falsedad a lo verdadero. Algo de falsedad. Hace años cierto hombre cristiano llegó a ser conocido por su historia y testimonio poderoso y conmovedor que iba contando de lugar en lugar y de iglesia en iglesia y de ciudad en ciudad, y después de varios años dejó de contarlo. Y le preguntaron, ¿por qué dejaste de contar ese testimonio tan poderoso? Y él contestó, con el paso de los años adorné tanto la historia que ni yo mismo sabía que era cierto y que era pura exageración. Eso nos pasa a veces, ¿verdad? Lo que empezó siendo una cosita pequeña se empieza a contar, se empieza a adornar, pasan los años y de repente hay gente que son héroes de guerra y ni siquiera han ido a la batalla.
Lo hemos visto en muchas ocasiones. Gente que se ha hecho famosa diciendo, yo estuve en la guerra de Irak y salvé a no sé cuántas personas, incluso llegaron a engañar a los propios dignatarios y mandatarios, les pusieron condecoraciones, iban a la televisión a dar entrevistas y algunos de estos en algún momento han tenido que reconocer, mira, no es cierto, ni siquiera estuve en esa batalla. De hecho, ni siquiera he hecho la mili. Esa es una exageración extrema, ¿verdad? Pero eso es falsedad. Nosotros, en la medida que exageramos, estamos hablando falsedad. No ha de ser parte de nuestra vida como creyentes. Se puede caer fácilmente en la exageración. Historias que adornamos para contarlas. Cifras o números inflados que no son reflejo de la realidad. Pero ¿qué más es la falsedad? La falsedad es el engaño puro y duro, la falsedad es la exageración, la falsedad son las denominadas erróneamente mentiras piadosas. No hay tal cosa como mentira y piadosa. Esas dos palabras son incompatibles según la palabra de Dios. La mentira nunca puede ser piadosa, aunque se conocen así. Esto sería lo que se clasifica como algo que, bueno, es falsedad y mentira, pero la dices por un bien mayor, por evitar un mayor problema. Una mentira piadosa son, por ejemplo, los dentífricos blanqueadores. Bueno, tal vez usted nos puede decir más al respecto, luego le podéis preguntar. Pero yo os digo, yo he usado dentífricos blanqueadores. Bueno, algo tal vez se nota, pero no es que de repente se vuelven los dientes blancos como los de los artistas, que realmente hacen tratamientos estéticos que cuestan bastante dinero para tener los dientes así. Y sí, te dicen, blanquea, luego lees la letra pequeña. Puedes blanquear un poquito, vuelve a tu tono natural anterior, no sé qué. Bueno, al final no es lo que parece. Pero hay otras mentiras piadosas realmente que tal vez sí que son mucho más importantes. Excusas que damos. Adular a la gente para simplemente que lo oigan y hacerles sentir mejor y piense mejor de nosotros, que es el propósito. Y son cosas que ni siquiera pensamos. Promesas o confidencias de personas que incumplimos. Cosas que afirmamos para sacar un beneficio, pero que no son verdad. La mentira nunca es piadosa, según la palabra de Dios. Nunca. Como dice un comentarista bíblico, y cito, una mentira es un puñal en los órganos vitales del cuerpo de Cristo. No hay lugar dentro de la ética cristiana para la mentira piadosa o bien intencionada. En la conducta moral que Cristo ejemplifica, el fin nunca justifica a los medios. Y así es. Cristo Jesús, el ejemplo perfecto, siempre habló la verdad. Siempre habló la verdad a sus discípulos, aun cuando los discípulos no lo entendían o cuando los discípulos querían hacer algo distinto. ¿Os acordáis cuando Jesús les anuncia que debía de padecer, morir y resucitar al tercer día a los discípulos? Y Pedro enseguida le toma parte y le trata de reconvenir y dice, Señor, eso nunca suceda, no puede ser así. Pedro lo estaba haciendo con la mejor de las intenciones. Él veía que Cristo era el Mesías y quería que cumpliese las promesas mesiánicas de instaurar el reino, pero no era el momento, la voluntad de Dios era otra, y Jesús tuvo que confrontarle y contradecirle y decirle, apártate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios sino las de los hombres. Fue duro tener que confrontarle, ¿no? Pero lo hizo. El Señor Jesucristo tuvo que hablar la verdad cuando entró en el templo y vio que habían convertido la casa de oración de Dios en cueva de ladrones, y se lo dijo y les echó, e incluso arremetió en contra de los líderes religiosos con la verdad y los hechos objetivos. Jesús habló la verdad. Jesús, cuando estaba con la mujer samaritana al lado del pozo, en Juan 4, y ella vino, le dijo, mira, tu marido, ni siquiera este es tu marido de los tantos maridos que has tenido. Y le habló la verdad, aunque probablemente
no es la manera más adecuada, según los hombres, de crear puentes o conexiones con otra persona. Pero Jesús anteponía la verdad, no la falsedad. Y como hijos de Dios, como cristianos, este ha de ser nuestra bandera que ondea, que seamos conocidos por ser personas honestas, íntegras. Y la honestidad, la integridad, la verdad es lo que agrada a Dios, pero viviendo en un mundo que se promueve y se mueve por la mentira, va a haber consecuencias y va a traer problemas. Pero la nueva vida en Cristo se manifiesta por el hábito de la verdad y abandonar la falsedad. En primer lugar, hemos visto que hemos de abandonar la mentira, el hábito de la mentira. Hay un par de aclaraciones que hacer llegados a este punto. Primero, nadie va a dejar de mentir mientras esté en esta tierra. Estamos en un mundo caído. Todavía estamos en la carne. Y luchamos con ello. Pero sí, el cristiano va a abandonar el hábito, la característica de la mentira y la falsedad. No va a querer vivir así y va a buscar crecer en agradar a Dios. Y cuando miente, se arrepiente y es restaurado por medio de Cristo. Y en segundo lugar, esto es imposible, aún el hábito, si no estás en Cristo. Si no estás en Cristo, necesitas venir a Él, arrepentirte y confesar tus pecados y creer en Él por medio de la fe. Y entonces, en la nueva criatura en Cristo Jesús, Él te va a capacitar para abandonar el hábito de la falsedad. Ahora, después de estas dos aclaraciones necesarias, veamos el segundo paso en este proceso. En el paso del proceso de dejar la falsedad para caracterizarnos por la verdad. El primer paso era abandonar el hábito de la mentira. Versículo 25, primera parte. El segundo paso es muy sencillo. Caracterízate por hablar la verdad. Caracterízate por hablar la verdad. Versículo 25, segunda parte. Prosigue diciendo, hablad verdad cada cual con su prójimo. Si tienes la versión de las Biblias Américas, ves que hablad verdad cada cual con su prójimo está en mayúsculas. Eso quiere decir que es una cita literal de otro pasaje bíblico. En este caso, Zacarías 8:16. Pablo, movido por el Espíritu, está citando las Escrituras en el Antiguo Testamento para reafirmar que hemos de hablar la verdad. De hecho, en Zacarías 8:16 el contexto está en la Jerusalén como la ciudad de la verdad que está por venir cuando Cristo reine en ella en el milenio junto con su pueblo y los creyentes. Y esa ciudad se va a caracterizar por hablar la verdad, porque va a estar reinando por 1000 años el Rey de la verdad con sus escogidos. En este caso, como creyentes, como fruto de esta nueva vida en Cristo, nos llama a hablar verdad. Un imperativo, de nuevo es un mandato, además está en presente, constantemente, el hábito, caracterizarnos por hablar la verdad. De hecho, utiliza un verbo para hablar que no es tan solo refiriéndose al contenido de lo dicho, sino también al sonido de lo dicho. En otras palabras, todo lo que sale de nuestra boca. Todo lo que sale de nuestra boca, incluso los sonidos, deben de ser verdaderos. El hábito de la honestidad, sin doblez. Ahora, ¿esto es solo para unos pocos? No. Fijémonos cómo continúa diciendo el texto. Hablad verdad, cada cual. Cada cual. Todos los creyentes, todos los que están en Cristo, como describe los versículos 17 al 24, son llamados a hablar la verdad. Cada cual. Todos. Pero también ese cada cual está reafirmando una responsabilidad recíproca. Es decir, tanto debemos hablar la verdad como esperar que los hermanos nos hablen la verdad. Esto tiene muchas implicaciones.
Nosotros hemos de hablar la verdad. Pero aquellos que son hijos de Dios también nos deben de hablar la verdad. No hemos de estar intentando adivinar, ¿me estará diciendo lo que quiere decir? ¿O habrá un mensaje oculto detrás de sus palabras? ¿O me puedo fiar o no me puedo fiar? Filipenses 4:8 afirma que en esto hemos de pensar: todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, en esto meditad, creyentes. Siempre hemos de pensar lo mejor de los demás. Pero especialmente si es un creyente, hemos de esperar que nos están diciendo la verdad, salvo que se demuestre lo contrario. Confiamos en el Señor y lo dejamos en las manos del Señor, porque finalmente rendimos cuentas a Él. Cada cual, reciprocidad. Cada cual, añade, con su prójimo. ¿Quién es el prójimo? El mismo Señor Jesucristo fue enfrentado por esta pregunta: ¿quién es tu prójimo? Ante lo cual contestó en la parábola del buen samaritano y afirmó: el prójimo es aquel con el que nos cruzamos en nuestro camino. Aquel que está cerca de nosotros. Aquel que está a nuestro alrededor. Aquel con el que nos relacionamos cotidianamente. Esto no limita a que solo tengamos que hablar la verdad con los que están cerca. Tenemos que hablar la verdad con todos, pero especialmente hemos de caracterizarnos por hablar la verdad con los que cotidianamente nos relacionamos. La verdad tiene que estar presente en nuestras conversaciones. No como el caso de aquel juez que cuenta que fueron a verle dos hombres en busca de la verdad. Y el primero de ellos comenzó con su presentación, de modo elocuente y persuasivo presentó su postura, y al concluir el juez le dijo: es verdad, es verdad. Y entonces llegó el otro implicado, se levantó y le dijo: ¿cómo puede decir que es verdad si todavía no ha escuchado mi versión? Ante lo cual le permitió presentar su versión de los hechos, también elocuente y persuasivamente, y al final el juez dijo: es verdad, es verdad. Así que allí mismo el alguacil se levantó y dijo: juez, los dos no pueden estar diciendo la verdad. Ante lo cual el juez contestó: es verdad, es verdad. No todo es verdad. Pero tenemos que caracterizarnos por decir la verdad. ¿Qué es hablar la verdad entonces? Tenemos que definir qué es hablar la verdad. Debemos de comenzar por lo que no es hablar la verdad. Lo que no es hablar la verdad. Hablar la verdad no quiere decir que tengamos que contar todas las cosas que sabemos. No es quebrantar la confidencialidad o la confianza de personas que nos han dicho algo que no queremos que contemos a alguien. Alguien tal vez falsamente diciendo: tengo que hablar la verdad, va contando todo lo que le dicen por ahí. No, eso es ser un chismoso, un murmurador. Eso no es hablar la verdad según la palabra. La veracidad no está en conflicto con la confidencialidad y el carácter privado de ciertos asuntos. Y si te preguntan, en lugar de dar vueltas o mentir, decirle: mira, lo siento, pero no puedo contestarte esa pregunta porque la persona me ha dicho que no puedo hablar de este tema a nadie. Y estás cumpliendo con la verdad, pero también respetando la confidencialidad. Tampoco significa hablar la verdad descargar todos nuestros sentimientos heridos y resquemores sobre aquellos que tal vez nos han defraudado o enfadado. A veces hay gente que se queda a gusto, ¿verdad? Y dice un montón de cosas, se enfada, es dominado por la ira, maledicencia, que son pecados, insultos, malas palabras, de todo. Y luego dicen: es que tenía que decirle la verdad. No, eso no es decir la verdad. Eso es ira, es maledicencia, es falta de templanza, falta de dominio propio. La impulsividad no es hablar la verdad. No está hablando aquí entonces de una falsa honestidad ni una sinceridad freudiana. No, hay cosas que no debemos de decir porque se nos pasen por nuestra cabeza. Hemos de parar, reflexionar. ¿Es esto lo oportuno? ¿Es el momento indicado? ¿Esto va a enriquecer o va a edificar? ¿Es mi responsabilidad o no decirlo?
y tomar en consecuencia si es algo que debo decir o no. Pero no solo impulsivamente decir todo lo que nos viene a nuestra cabeza, y muchas veces es el inicio para hablar pecaminosamente a otras personas. Ahora, tampoco es hablar la verdad la imprudencia. La imprudencia. En otras palabras, confesar todos nuestros pecados con todo lujo de detalles a todas las personas. Eso no es lo que está diciendo la palabra. Eso es lo que no nos enseña la palabra. Sí, hemos de pedir perdón y confesar nuestro pecado a Dios primeramente. Sí, hemos de pedir perdón y confesar nuestro pecado a las personas que hemos ofendido, contra las que hemos pecado. Y si ha habido otros que han sido testigos de ello, también deberían de estar presentes cuando nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado. Pero más allá de ahí, ha de quedar entre la persona, el ofendido y Dios. No se tiene que confesar la verdad de tus pecados a un mediador, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No tienes que ir a confesarte con nadie, ni con el cura, ni con el pastor, ni con alguien que crees que te va a ayudar, sino tienes que ir a Cristo. Pero sí que tienes que hablar la verdad y mostrar tu arrepentimiento genuino y pedir perdón a la persona contra la que has pecado. Y si ha habido otros alrededor, también debes de pedir perdón delante de esos otros ante los cuales pecaste inicialmente. Porque esto trae gloria al nombre de Cristo. Esto trae honra al nombre de Cristo. Pero la imprudencia no es hablar la verdad. Entonces, ¿qué es hablar la verdad? ¿Qué es hablar la verdad de manera práctica? Bueno, los filósofos y teólogos hacen a veces incluso cuántos sentidos la verdad puede haber. Agustín de Hipona, conocido en nuestros contextos como San Agustín, fue el primer teólogo en tratar de definir la verdad. Y él llegó a 4 sentidos del término de la verdad. El gran teólogo Kittel encontró 6 significados diferentes en el Nuevo Testamento. Filósofos como Descartes trató de obtener el criterio de la verdad a partir de la primera verdad descubierta en el ejercicio de la duda metódica. Aquellos que han estudiado Descartes saben de lo que estoy hablando. ¿Eso es la verdad? No. La Biblia nos habla tan solo de 2 categorías de la verdad. Mucho más sencillo. 2 categorías de la verdad. La primera es ser fieles a la realidad de los hechos. Ser fieles a la realidad de los hechos. Por ejemplo, José, en Génesis 42, probó la veracidad de las palabras de sus hermanos. O encontramos en Josué 2, versículo 12, cómo hay la veracidad de una promesa realizada en base a los hechos. Es decir, eres fiel a la verdad, a los hechos. Lo que dices es lo que es, tanto lo que piensas como lo que ha sucedido, como todo lo que hay a tu alrededor. Ser fiel a la veracidad de los hechos y nuestros pensamientos. Y hay una segunda categoría, la más importante. Hablamos verdad cuando hablamos lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. Cuando seguimos la Biblia, estamos en la verdad, hablamos verdad. Entonces, nuestra vida tiene que estar firmemente fortalecida, enraizada, con el cimiento de la palabra de Dios para hablar verdad, para tener discernimiento y para vivir en la verdad. ¿No estás en la palabra de Dios? ¿No estás leyendo adecuadamente? ¿No estás estudiando la palabra? Entonces tienes muchas probabilidades de que estés alejado de la verdad y que tu mente te esté engañando y estés yendo por el camino de falsedades que no son conforme a la palabra de Dios. Y finalmente, como parte de ello, hablar la verdad es estar en Cristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Cristo estamos en la verdad. Él es la verdad. Él no es una verdad. Él es la verdad. La única verdad. Todo lo que Él dice y hace es
verdadero. Por lo tanto, hemos de ser enseñados por Él y hemos de seguir su ejemplo como sus hijos. Y a la vez ser ejemplos para otros, ejemplos imperfectos. Pero como Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. En realidad lo que está diciendo es, según yo reflejo a Cristo, imitadme. Pero a quien tenéis que imitar es a Cristo. El mismo Señor Jesucristo oró de esta manera en Juan 17:17 por sus discípulos, la oración intercesoria por sus discípulos, y dijo, tu palabra es verdad, santifícalos en la verdad. ¿Dónde vamos a ser santificados? Progresivamente en la verdad de la palabra de Dios. Así que vamos a hablar la verdad cuando somos fieles a la realidad de los hechos y a lo que realmente pensamos, aunque no siempre es el momento de decir todo lo que pensamos, eso es más bien prudente en ocasiones. Y especialmente hablamos la verdad cuando estamos en la palabra, cuando lo que decimos es conforme a las Escrituras, cuando estamos en Cristo siguiendo su ejemplo, hablando sus palabras. Ahí es imposible equivocarse. Ahora, ¿por qué nuestra vida se ha de caracterizar por hablar la verdad? Versículo 25. Fijémonos, da una razón. Esta es la consecuencia de estar en Cristo, pero aquí da una razón por la que hemos de hablar la verdad los unos a los otros. Versículo 25. Porque, ahí está el indicio de que es la razón que nos está dando, porque somos miembros los unos de los otros. No hemos de hablar la verdad para así sentirnos mejor. No hemos de hablar la verdad porque sea una imposición legalista. No hemos de hablar la verdad por nuestra reputación para que digan, mira qué honestos son. Sino que la razón que da aquí, como consecuencia de que somos nuevas criaturas en Cristo, es que somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de su iglesia. Y por lo tanto dice aquí, miembros los unos de los otros. Es decir, si mentimos va a afectar negativamente a los demás. Si decimos la verdad va a afectar positivamente a todos los demás de la congregación. En realidad la palabra miembro en la Biblia se utiliza de muchas maneras. Puede ser un miembro del cuerpo humano, un miembro de los animales, una parte de la música, como la estrofa, la canción, la línea, o un miembro del cuerpo de Cristo. Es lo que está diciendo aquí. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Es como Romanos 12, versículos 4 y 5 afirma. Romanos 12, versículos 4 y 5 dice, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Esta verdad se repite en 1 Corintios capítulo 12, versículos 26 y 27, cuando dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. La iglesia no es un edificio. Aunque se conoce en la Real Academia Española de la Lengua, iglesia también se refiere a un edificio donde nos reunimos. Y se puede utilizar así. Pero bíblicamente, la iglesia no es un edificio. La iglesia tampoco es una organización cuyos miembros pueden funcionar sin tener relación alguna unos con otros. La iglesia es un organismo vivo, la iglesia de Cristo, y su funcionamiento depende de la relación e interdependencia unos con otros. 1 Corintios 12, si un miembro sufre, los demás sufren. Si un miembro es honrado, los demás miembros se regocijan. No todos tenemos la misma función, no todos tenemos los mismos dones, pero todos formamos parte del mismo cuerpo de Cristo y nos afecta unos a otros. Es como si el pie pensase que es independiente del resto del cuerpo. Qué absurdo, ¿verdad? Y el pie quiere irse andando y salir del edificio sin el resto del cuerpo. Dirías, mira, no vas a ningún lado. Pero si tira, lo único que va a hacer es producir lesiones y producir problemas. Si un pie va para un lado, el otro para el otro. Las manos, cada una por su lado, los ojos no se coordinan, ni el resto del cuerpo. ¿Qué sucede? Sería un caos.
Es lo que está diciendo aquí. Si no hablamos la verdad, estamos dañando el cuerpo de Cristo. Estamos afectando a la interrelación de los miembros unos con otros. Nuestra relación tiene que estar basada en la honestidad, en la verdad, conforme a la palabra de Dios, siguiendo todo lo que la Escritura dice, porque cada uno puede pensar, esto es así, o esto es así, o esto es lo que yo pienso que se debe hacer, o aquello otro, o yo tengo mis ideas y el otro tiene las suyas. Eso está muy bien, hemos de respetarnos unos a otros, pero en la Iglesia la verdad que impera es la verdad de la palabra de Dios, porque es la Iglesia de Cristo. Amén. Y como tal, todos vamos a funcionar armónicamente, cohesionadamente, según sigamos la palabra de Dios y hablemos conforme a la palabra de Dios. Y a veces hay cosas que son verdad y son difíciles de decir. Hay temas pastorales difíciles. Hay cosas que en ocasiones hay que confrontar con la verdad de los hechos y la verdad de las Escrituras, y en general no se suelen tomar bien. Y es difícil. Pero hemos de hablar la verdad. Y si es conforme a la Escritura dice algo, no me pidas que te diga otra cosa, porque te estaría diciendo una mentira. Estaría deshonrando a Dios. Estaría yendo en contra del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Y a lo mejor no es algo que nos gusta oír, pero si lo dice la palabra, esa es la verdad. Oremos que todos nos agarremos firmemente. Esto es lo que dice la Biblia. Y así todos armónicamente crezcamos para la gloria de Dios. Como dice un comentarista bíblico, y cito, la mentira no solamente es perniciosa porque no toma en serio la excelencia intrínseca de la verdad, sino también es perniciosa porque causa dificultades, fricción, desunión y amargura en la Iglesia. ¿Cuántas veces los problemas surgen a raíz de críticas infundadas, de mentiras, de acusaciones falsas, de calumnias, de malos entendidos incluso, de murmuración, de difamación? Eso es la mentira. La falsedad, que es destructiva. Esto afecta a todos y afecta a la Iglesia de Cristo. Y no podemos pasarlo por alto o decir, bueno, ya pasó mucho tiempo, ya se nos olvidó. No. La mentira es siempre mentira, independientemente del tiempo en el que suceda o se produzca. Y eso afecta a todo el cuerpo de Cristo. Como dijo una persona, la próxima vez que vayas a decir una mentira, considera todas las mentiras que tendrás que decir después para sostener esa mentira inicial como cierta. Probablemente hubiera sido mejor que hubieras dicho la verdad en primer lugar. Recuerdo un profesor mío del seminario que tristemente decidió vivir una mentira. Y tuvo que decir muchas mentiras después a muchas personas durante un largo periodo de tiempo para sostener la veracidad de su primera mentira. Engañó a su mujer, engañó a sus hijos, engañó al liderazgo de la iglesia, engañó a todos los estudiantes, engañó a toda la congregación de la cual era también anciano. Pero la verdad salió a la luz. De hecho, fue uno de sus hijos que le confrontó con la verdad y cómo él había engañado a todos. ¿Qué sucedió? Los miembros familiares devastados, la mujer hecha polvo, los hijos realmente muy afectados, los miembros de la iglesia, sus discípulos decepcionados, sus alumnos, sus hermanos en la fe, todos conmocionados y afectados por el engaño durante años y años. Afectó a todo el cuerpo de Cristo. Crisóstomo, considerado como uno de los padres de la iglesia primitiva, apodado Piquito de Oro, dijo bien: si el ojo ve a una serpiente, ¿mentirá el pie? ¿O si la nariz olfatea una sustancia nociva, mentirá la boca? ¿O si una lengua degusta un sabor amargo, engañará al estómago? ¿Por qué nos vamos a caracterizar?
Vamos a mentir, vamos a hablar falsedad a nuestros hermanos, a los que son miembros del mismo cuerpo, y a dañarnos, y a dañar el testimonio, y a traer reproche al nombre de nuestro Señor y Salvador. O realmente, como nuevas criaturas en Cristo, vamos a ahondar, crecer, perseverar, estar comprometidos con la palabra de Dios, que es la verdad, y hablar la verdad en amor unos a otros. Que esta realidad, este nuevo estilo de vida, que no es temporal, como el cambio de ropa, sino que es una realidad en la que hemos de crecer, nos caracterice como hijos de Dios individualmente, pero también como iglesia y como cuerpo de Cristo, y que brille en nuestras conversaciones, y que brille en nuestras relaciones, y que la verdad sea la bandera de nuestra nueva vida en Cristo para la gloria de Dios. Vamos a orar juntos. Señor, gracias por tu palabra que es verdad y nunca se equivoca, ni nunca nos conduce al error. Tu palabra, que es la que tiene autoridad, que ha salido de tu boca, Señor. Y es todo lo que necesitamos. No necesitamos nuestra sabiduría, no necesitamos lo que impera hoy en día en los distintos contextos de nuestra sociedad. Necesitamos tu palabra, Señor. Como tus hijos, gracias por dejarnos la verdad. Ayúdanos a perseverar en la verdad. Que la palabra de Cristo habite abundantemente en nuestros corazones. Que guíe nuestras vidas. Que controle nuestras emociones. Que encamine nuestras palabras. Que mueva nuestros hechos y que todos sean conformes a la verdad de la palabra de Dios. Señor, que seamos hijos que son semejantes a Cristo. Que ahora, como nuevas criaturas en Cristo Jesús, abandonemos el hábito de la mentira y nos caractericemos por la verdad en nuestras vidas. Es una obra, Señor, que solo tú puedes hacer en el poder de tu Espíritu. Te pido que traigas convicción por tu palabra en nuestros corazones y sigamos creciendo en hablar la verdad. Señor, oramos también especialmente por las personas aquí que no han nacido de nuevo. Tal vez lo saben, tal vez no lo saben, tal vez tienen dudas. Señor, que tu palabra les muestre dónde están. Que tú traigas arrepentimiento genuino y fe en Cristo Jesús si realmente se están dando cuenta que no están con una nueva vida en Cristo. Señor, oramos que tú hagas la obra para gloria de tu nombre. Y Señor, perdónanos por las ocasiones en las que traemos reproche a tu nombre. Cuando mentimos, Señor. Cuando hablamos falsedad. Cuando pensamos lo peor de los demás. Señor, ayúdanos a crecer, ayúdanos a arrepentirnos. Gracias porque nos perdonas. Gracias porque tú eres el que nos restauras. Señor, que seamos movidos a arrepentirnos y a confesar nuestro pecado, sabiendo que en Cristo Jesús somos perdonados y queriendo darle honra a Él, nuestro Señor y Salvador. Esto oramos en nombre de Jesús. Amén.